Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Este programa tiene como objetivo el poder difundir temas relacionados con la ingeniería, la investigación, el emprendimiento, las artes y las humanidades, difundiendo así diferentes saberes que van a complementar el que ustedes puedan poseer y que eso puedan enlazarse para poder realizar muchos procesos de manera integral, de manera óptica y sobre todo estando siempre actualizados con estos temas tan interesantes que nuestros excelentes invitados tienen a bien a compartir con todos y cada uno de nosotros. Esta noche en este programa, del programa Entre Ingenieros, desde el Centro de Proyección Social y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica, tenemos un invitado especial, un gran amigo mío. Me refiero al ingeniero Renato Oliva Noriega. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, es colegiado con el CIP 123018, especialista en diseño de estructuras y equipos y elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de proyectos en los sectores de construcción, minería y hidrocarburos. Maneja de manera eficiente el tema de costos, presupuestos y planificación de obras en ingeniería mecánica y metalmecánica, así como en supervisión de procesos de soldadura, con una capacidad de trabajo que ha sido reconocida dentro del medio nacional e internacional. Aparte, también ha sido expositor en diferentes exposiciones sobre diseño de plumas, puentes, grúa pórtico y todo aquello que está vinculado con este tema del sector metalmecánico. Justamente el día de hoy con Renato vamos a hablar el sector industrial metalmecánico y su proyección para el año 2023. Renato, muy buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación de estar en este programa Entre Ingenieros. Activa tu micro, Renato. A ver, y así, cada miércoles tenemos diferentes profesionales, en este caso del área del sector mecánico. ¿Me escuchas, Renato? Sí, ¿me copian? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ingeniero Arevalo, poder estar con usted. Faltó ahí indicar que usted ha sido mi maestro y muy aparte de las enseñanzas en el campo de la ingeniería, las enseñanzas personales que usted ha dejado en todos sus alumnos, siempre las atesoramos y eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Renato. Renato, nos reencontramos después de algunos años y enterado de tu éxito, de tus competencias profesionales en el área del sector metalmecánico. ¿Cómo ha sido la evolución del desarrollo del sector metalmecánico en estos últimos 10 años, Renato, según tu experiencia? Sí, ingeniero. Bueno, yo me gradué en el 2005 y salgo al mercado con las expectativas de todo joven, ¿no? A conocer, a desarrollar, a buscar un área y a mí me interesaba mucho trabajar en proyectos grandes, en proyectos de envergadura. Entonces vi en el sector metalmecánico la posibilidad de desarrollarme y hacer proyectos que dejen trascendencia. En ese momento tuvimos la suerte de que estábamos en pleno boom del auge de la minería, tuvieron los precios de los metales, los proyectos, megaproyectos, eran el pan de cada día en el Perú, ¿no? Hubo un crecimiento del 7% y bueno, pues estábamos en la época dorada de la metalmecánica. Habían muchas empresas, yo logré trabajar en varias de ellas, trabajé en HAU, una excelente empresa, donde me trataron muy bien, me sentí muy cómodo. Luego de esto, por desarrollo profesional, también muté en varias empresas, estuve también en el CIMA, donde aprendí muchísimo, y posteriormente estuve en técnicas metálicas. Y bueno, en todas estas empresas, la
¿no? Tenían 3.000 trabajadores, 2 trabajadores, ¿no? Y por motivos de trabajo, también tuve que visitar otras empresas con la misma sintonía, ¿no? Digamos, del 2005 al 2012 había un escenario todavía positivo, y las empresas donde tú puedes ir, Confianza, Protec, Esmetal, Imecom, todas ellas tenían, ¿no? esa capacidad de producir por encima en promedio de 400 toneladas. Ya. Todas producían bien, inclusive técnica mecánica llegaba a las 600, 700 toneladas al mes. Entonces era un momento de auge, y se veía en la cantidad de profesionales, no se encontraban muchos colegas en las empresas, ¿no? Llegabas, habían salones pues con 20 profesionales, diseñando, calculando, construyendo, ¿no? Y era emocionante, ¿no? Uno salía al campo con casa proyectos con 120 personas, 140 personas, dirigido personal. Se veían proyectos de envergadura, ¿no? Esas épocas que un poco comenzaron a caer ya del 2012 en adelante. Puede ser también en parte por temas de la falta de nuevos proyectos. Digamos que el Perú de esa época en adelante tuvo un retroceso en la generación de proyectos, y llegamos al, digamos, 2020, ¿no? Al 2019 con la pandemia, que terminó de darle una tocada, digamos, a ese sector. Sin embargo, en todo ese proceso hay muchas cosas que rescatar, ¿no? Se abrieron nuevas empresas, se creó muchas oportunidades, se creó un grupo humano muy fuerte, gente capacitada, y la cual en ese momento pues está compitiendo, porque muchas de esas personas al reducirse la capacidad de las metalmecánicas, y en algunos casos ellas mismas desaparecer, muchas personas como yo optamos por un emprendimiento personal, ¿no? Yo felizmente lo hice un poco antes, y logré todavía conseguir algo del auge que había en ese momento, ¿no? Y ya luego la competencia ha sido un poco más fuerte, ¿no? Y le hacía mención. Sí, Escucho. sí, continúa. Y le hacía mención a estas empresas porque cuando uno ahora las busca pues en internet, muchas de ellas están digamos, no puedo decir que están cerradas, pero están, ¿no? Salvo contadas excepciones, que How, que sigue exportando, sigue creciendo, Semprotec, que ha sido comprada por el grupo Lontani, también tiene bastante trabajo. Creo que el resto de empresas ha reducido bastante su capacidad. Entonces, cuando uno habla de mecánica hay varios rubros, ¿no? El más fuerte es la construcción de estructuras, después tenemos los tanques, el pipe, los equipos para minería, ¿no? Y en todas las áreas se ha visto ese retroceso. Entonces, estuve antes de esta pequeña conversación que tuvimos hace unos días y conversamos el tema, me puse a investigar y me reuní con varios gerentes de estas empresas, o en algunos casos ex gerentes, traté de comunicarme con ellos, les expliqué que venía y quería hacerlo preparado porque conozco también que usted está muy metido en el tema, y sobre todo nuestros invitados, nuestros compañeros, ¿no? Bueno, y todos me comentaban la misma precisión, ¿no? Que el sector visiblemente. Entonces estuve buscando, digamos, las cosas principales de este golpe que han sufrido las empresas, ¿no? Estas empresas grandes que tenían 3.000, 4.000, han reducido, en algunos casos han cerrado la puerta, ¿no? Bueno, acá me gustaría
comentarles, ¿no? Las causas, ¿no? Que hemos Claro, encontrado, mira, ¿no? Porque siempre... así es. En medio de todo ese contexto que tú tan didácticamente nos has descrito, eh, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Se han retraído las inversiones en el Perú? ¿Los materiales se han encarecido en el Perú? ¿La producción de acero en el Perú no satisface la demanda interna? ¿Hay que importar? ¿O es que el material importado tiene un costo diferente? ¿Qué es lo que ha afectado directamente al sector, al desarrollo del sector metal mecánico, según lo que tú has podido observar, lo que has podido vivir como empresario en este rubro? Muy buen orientado el tema. Por decir, ¿no? Un pequeño análisis muy rápido del costo de fabricación de una estructura metálica mediana. Hablamos entre 17 y los 30 kilogramos. Es como describe la estructura, ligera, mediana y pesada. Hablando de la estructura mediana, cuando uno va acá a los centros de abastecimiento de material, voy a mencionarles, ¿no? Ahora se llama Aceros Arequipa, pero antes era Comasa, ¿no? Que era uno de los principales distribuidores. Tradisa, Yogersa, Polimetales, ¿no? Y etcétera, 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 Everhard, pues, Tuvisa, ¿no? Usted podría conseguir, cualquier persona que vaya a cotizar puede conseguir la plancha de acero, por decir que es el elemento principal para hacer tanques o estructuras, la puede conseguir en $1.30 el kilo. ¿Ya? Si uno va y revisa la página, la más común, el Alibaba, y ve el precio de China, que es el mismo acero, porque nosotros importamos acero de China, uno lo consigue en 0.30 centavos el kilo, o sea, 350, 380, $400 la tonelada. Entonces, cuando nosotros vamos a competir con una estructura que viene de China, ya comenzamos a competir con 90 centavos de dólar en contra. Muy parte que la máquina en China está, primero que más automatizada y que es más barata, ¿no? Entonces los piles que consigues son más ricos, la pintura es más económica, y los chinos logran traer los precios que están debajo que nosotros pagamos por el material, lo cual nos saca totalmente de competencia. Pero esto no se sucede afortunadamente en todo nivel, porque es difícil proyectar la estructura y traerlas desde China, ¿no? A una escala mediana o pequeña, ¿no? Esto definitivamente no podemos en este momento competir con China con las estructuras grandes, digamos, megaproyectos, ¿no? Más allá de las 200 toneladas, China nos va a destrozar, nos va a prácticamente sacar del juego. ¿Y por qué nos saca del juego? Porque, y vamos a incidir en ese punto, sus calidades no satisfacen el estándar nacional. Aún así, muchos clientes prefieren arriesgarse con una calidad deficiente y considerar unas partidas adicionales para una reparación, dado que va a venir al mismo precio que el material que nosotros estamos comprando. Entonces, eso evita, primero que nada, evita que el proyecto se realice. Entonces, todos esos ingenieros que antes teníamos calculando, diseñando, construyendo proyectos en el país, quedan trabajo. Esas fábricas que producían 400, 500, 800 toneladas al mes, donde yo les estaba comentando, donde yo he tenido la suerte y el orgullo de poder trabajar por visto ese auge, he visto las fábricas en plena producción. Estábamos ahí de 7 a 11 de día con mucho trabajo. 7 a 11 de la noche, era increíble el movimiento que había, y eso ya no se va a dar. Ya no se va a dar si no hacemos algo al respecto, ¿no? Porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. Claro. Entonces, hay una fuerte tendencia a que todo se importe y desde la misma ingeniería ya no pase por el... Y eso está pasando básicamente ahorita por el precio del material y por nuestra falta de capacidad, porque al cerrar estas empresas grandes, al haber quebrado, al haberse retrotraído el sector también por la competencia que viene desde China,
nos quedamos sin capacidad productiva. Y nos lleva a preguntarnos también, ¿no? ¿Dónde está el desarrollo de la metalmecánica? Porque la metalmecánica crece con el crecimiento de la industria, de la minería, de los textiles, de las pesqueras. Entonces, la metalmecánica no es un sector que podamos atacar puntualmente. La metalmecánica, para poder crecer en la metalmecánica, tenemos que crecer en todos los sectores, por lo menos en alguno de ellos. Hay megaproyectos que están estancados, que llevan años parados, y todo eso influye. Por decir, tenemos el aeropuerto de Chincheros que está detenido con estructuras metálicas. Un proyecto bordea los más o menos 580 millones de dólares. Ese proyecto parado, ¿no? Representa que un 15% de todo ese dinero es para las estructuras metálicas de ese proyecto. Por lo general, los proyectos tenemos entre 15, 12%. El resto son obras civiles, ingeniería, ¿no? Automatización, ¿no? Entonces, si en un proyecto tenemos de 600 millones de dólares, lo tenemos parado, estamos parando cerca de 120 millones de dólares en estructuras, que está paralizado, que no se ejecuta, ¿no? Y entonces estoy viendo las empresas, ¿no? Si este proyecto, así como el proyecto Majes, como un proyecto Chavimochi, como, por decir, ¿no? La línea 2 del metro de Lima, que está avanzando, pero avanza también un poco lento, porque no hay los permisos, no se han dado las facilidades para que la empresa que esté ejecutando pueda correr. Entonces, paralizarse y no haber una voluntad política de esos proyectos se muevan, nos están afectando a todo el sector. Y al no hacer estos megaproyectos, las empresas grandes prefieren cerrar. Y las empresas medianas, pequeñas, no tienen cómo abarcar proyectos de esa magnitud. Entonces, hay empresas que reciben el proyecto, lo particionan y se le entregan a empresas más pequeñas con unos costos que prácticamente son abusivos, no son viables. Entonces, tienes dos opciones, ¿no? O trabajas para subsistir o tienes que dedicarte a las cosas muy pequeñas y igualmente subsistir. Entonces, en este momento, a mi criterio, a mi forma de ver, pues, puede ser que muchos dijeron poco, pero la metalmecánica está en un periodo de subsistencia. En este momento. Dime, desde el Estado no hay un plan, no hay un programa desde el Ministerio de Industria o el Ministerio de Minas de poder lanzar un plan de tal manera que el sector metalmecánico tenga un aliciente para poder desarrollarse. Sí, bueno, es un poco difícil desarrollar el sector mecánico, porque el sector metalmecánico está en toda la industria. En la agroindustria, entra desde la agroindustria, la pesquería, las construcciones navales, en minería, sobre todo en la minería, un 40, 48%, hasta 50% según el momento, ha estado relacionado con la minería, ¿no? Uh-huh. Con otros proyectos de infraestructura también tenemos un 14% del sector. Entonces, uno pretende reactivar el sector metalmecánico, uno tiene que reactivar completamente al país, porque el sector metalmecánico crece o se desarrolla cuando el país crece por encima de la inflación. Si la inflación es de un 2 o 3%, entonces nosotros debemos crecer por encima del 3% para que se pueda el sector dinamizar. Si no estamos en esas condiciones, el sector no crece, porque simplemente los precios son del aumento de precios, ¿no? Ese 3% que crece. El Estado podría hacer muchas cosas. Claro, a través de asociaciones públicas privadas se puede de repente
resolver en algo, atenuar en algo este momento crítico que vive el sector, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero el Estado debe dar primero las condiciones. Primero las condiciones para que se desarrolle toda la industria, no la metalmecánica. La metalmecánica están los sectores ahí esperando el momento. Todos están esperando el momento que se reactive y que haya la posibilidad que haya los proyectos. El sector está durmiendo. No puedo decir que está muerto, pero el sector está durmiendo porque hay profesionales capacitados, gente entrenada, listos para salir al campo. Y están en su casa o están dedicándose a otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿no? Si el Estado invirtiese en líneas ferroviarias que crucen, por decir, ¿no? Sur a norte, en vías ferroviarias de penetración que llegue para poder sacar las minerales, la materia prima, ¿no? Los productos de diferentes sectores, entonces esa inversión sería rápidamente recuperada. ¿Por qué? Porque en este momento, por decir, ¿no? Un ejemplo puntual. La minería desecha todos los relaves y dentro de esos relaves tenemos buena cantidad de magnetita y austenita. Eso se vende en el mercado, se vende en 180 la tonelada. Pero para dólares para que un volquete lo saques de la mina y lo lleve hasta el puerto. Entonces prácticamente no hay una rentabilidad. Y es miles de millones de toneladas que llenan uno o dos relaves y contaminan el suelo, están durmiendo en un relave por falta de infraestructura que lo saque. Y eso haría que el precio del cobre sea mucho más, que la explotación del cobre sea primero más saludable, porque esos relaves se reducirían muchísimo, porque tendríamos ferrita y austenita que serían medidas para hacer acero, ¿no? Segundo, se tendrían mucho mejores utilidades. Y por decir, en la selva, ¿no? Sacar los alimentos es prácticamente imposible. No hablemos de la selva de Loreto, ¿no? Que es, digamos, la ciudad donde yo me he criado. Es un problema de siglos, ¿no? Llegar a Loreto con mercadería, trasladada por la carretera de penetración, bajar a un puerto que es artesanal, subir a un barco que no tiene las condiciones y llevarlo hasta Loreto es una estructura de un puente, es prácticamente impensable. Por eso el puente Nana construyó pensando en dar trabajo a la zona, se terminó haciendo fuera del país y se trajo vía Brasil, porque pasar por Lima era imposible, ¿no? Entonces no tenemos buenos puertos lacustres, no tenemos, por decir, unos terrapuertos que puedan almacenar materia prima, que puedan ser puntos de conexión, que estén en principales ciudades, donde ahí se almacenen los minerales, se almacene el trigo, se almacenen los granos, se almacene la harina de pescado, y todo eso se pueda distribuir por vía férrea a todo el país. Eso reduciría mucho el impacto de los vehículos y no les quitaría el trabajo, porque todos esos vehículos de transporte estarían destinados en otra ruta. Eso podría ser algo que podría dinamizar el sector a mi punto de vista, y así como esas ideas de zonas verdes y terrapuertos, hay muchas otras que podrían generar, digamos, que el sector se dinamice. Y de por sí, la misma infraestructura ya dinamizaría el sector, ¿no? Porque tenemos ahí mucha instalación metalmecánica, rieles, estructuras, terrapuertos, las vías, ¿no? Y toda la construcción conexa que se genera a partir de esos puntos de acopio y desarrollo. Claro. Entonces, si el Estado tuviese un poco de voluntad política, se podría hacer mucho. Se habla, por ejemplo, de que en estos próximos 10 años no va a haber grandes inversiones que van a implicar una gran demanda de energía eléctrica. Se dice que vamos a llegar al 3% cuando un país como el nuestro debería estar en un crecimiento de 6, 7%. Entonces eso va a contraer mucho más a diferentes sectores y en particular al que tú perteneces. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer ante esas circunstancias? Hay otras alternativas, hay asociaciones,
cómo van esos temas y de qué manera se pueden diseñar nuevas y mejores estrategias en alianzas con el sector del Estado, como a veces lo vienen haciendo, para poder tener cierto crecimiento, por lo menos estable, aunque con estas realidades muy preocupantes en el sur del país, toda esa zona se ve afectada, lamentablemente, y los inversionistas obviamente no van a estar para los megaproyectos o los grandes proyectos que generarían un gran desarrollo para el sector. ¿Cómo ves tú ese tema, Renato? Pues sí, primero nada es preocupante lo que está pasando en nuestro país. Prácticamente todo el país está de luto por toda la situación. Esto definitivamente nos afecta a todos. El manejo del Estado no ha sido el óptimo. Creo que no viene siendo el óptimo y a buen tiempo. Es algo con lo que tenemos que estar todos los días, salir, pero hay que salir y hay que buscar las opciones, buscar las posibilidades. Los pequeños, medianos empresarios, o en todo caso todos los emprendedores, están buscando las formas, ¿no? Están buscando cómo mejorar su productividad, ¿no? Cómo emplear maquinaria automatizada, cómo lograr reducir sus costos, cómo ser más competitivos, ¿no? Creo que todos salimos a buscar ese know-how. Contar con ONGs o pensar en el Estado que nos va a venir a resolver el problema, es un sueño. Yo no comparto eso porque a mí me gusta pisar tierra, me gusta, pero sí hay el sector energético que creció muy rápido. Yo vivo en Chilca, en este momento estoy acá en mi casa, y acá puedo ver 4 centrales termoeléctricas y tengo una al lado de mi casa. Yo me mudé acá pensando en trabajar en este sector y lo hago. A Dios gracias, se están cumpliendo los objetivos poco a poco. Llevo 10 años viviendo de la metalmecánica como empresario, y creo que ese es un claro ejemplo de que sí podemos hacerlo. Es difícil, es muy difícil, pero sí podemos. Y hay empresas nacionales que en este momento están pensando en exportación, por decir, a países que aún están peor que nosotros, digámoslo así, que la tienen un poco más difícil, como es Bolivia. Porque en el caso de Bolivia, llevar estructuras es más complicado, tienen que pasar por el Perú de todas maneras. Y en el caso de Chile tienen, por decir, una mano de obra mucho más cara y un poco más complicada. Entonces, hay posibilidades de exportar también digamos, los productos metalmecánicos, ¿no? Y siempre hay diversas formas. Hay muchas empresas que están mutando hacia especializarse, por decir, en tecnologías verdes, de turbinas eólicas, ¿no? También en plantas de tratamiento de aguas residuales hay empresas como Dynaflux, como Flowen, está Fluidesa, está Aquaproduct, Aguaclear, ¿no? Que están llenando un vacío en esa zona. Pero el Perú, y es lo bueno que tiene nuestro país, que es muy variado, y crecer en infraestructura es fácil, porque realmente no tenemos infraestructura. No contamos con ella. Entonces, hay oportunidades donde uno mire. Hay formas de conseguir los trabajos sin tener que depender, pues, de ir a pedir al Estado, porque ir a pedirle al Estado que te ayude es poco probable. Sin embargo, siempre si hubiese la voluntad política, se lograrían muchas cosas, creo yo. Dime, y el desarrollo de la tecnología que se ha dado en estos últimos 5 o 6 años a gran velocidad, ¿de qué manera ha influido en el desarrollo de tu sector metalmecánico? Estos últimos años hemos visto tecnologías que han aparecido en la fabricación de estructuras metálicas, como son las tecnologías BIM,
que nos permiten integrar diferentes proyectos, como son la parte civil, la parte metalmecánica, ¿no? Eléctrica, y nos dan una perspectiva muy diferente de lo que podría ser el futuro, ¿no? de la metalmecánica. Se puede modelar una planta completa desde un escritorio y llegar al sitio y poder pasar los cables cerca a las tuberías sin que se crucen y sin tengan pues, que tengan la separación adecuada según norma, que no tengamos interferencias en líneas de tuberías, ¿no? Que antes nos ocasionaba una pérdida de tiempo en campo increíble, ¿no? Estuve hace poco en la ampliación de la planta de aceros Arequipa, donde se implementó las tecnologías BIM con software que nos permitió detectar interferencias, ¿no? Detectábamos las interferencias mucho antes de que la planta siquiera esté proyectada. Y fue una cosa que a mí me emocionó mucho, ¿no? He estado también estudiando diferentes software y a la par también estudiando las tecnologías que ya teníamos, como son la construcción de tanques, ¿no? Y nuevos modelos de cálculo de estructuras, ¿no? Muy aparte del SAP, que es el más común. Tenemos el ANSYS, que hace un cálculo mucho más minucioso. Entonces, todos estos nos permiten ser más eficientes, ¿no? Muchas veces reducir la cantidad de materia prima que empleamos en una construcción, hacerlo más eficiente, ¿no? Pero siempre debemos priorizar y entender que lo que nosotros metemos en un software es data. El software no va a pensar por nosotros, ¿no? Entonces, la experiencia del profesional debe primar siempre sobre cualquier tipo de software, porque, por decir, ¿no? Uno se confía en el SAP cuando va y hace el cálculo de un pórtico, de una puente, porque el SAP te bota valores, digamos, muy positivos, pero tú ya conoces que ese izaje de esa carga no es una simple carga suspendida, sino que hay una vibración del equipo, ¿no? Entonces tú ya sabes que tienes que tomar, digamos, factores de seguridad diferentes en izajes de carga, ¿no? Muy diferentes porque son cargas estáticas, ¿no? Entonces todo va de la mano con la experiencia del profesional. Hablando de los profesionales, ¿cómo has visto la evolución de las competencias de los ingenieros que están involucrados en este sector metalmecánico? Es cierto que son equipos multidisciplinarios, pero obviamente el eje son aquellos involucrados con todos los conocimientos y la expertise sobre este tema, diferentes temas. Entonces, ¿cómo has visto tú la evolución del personal, llámese técnicos e ingenieros, en estos últimos tiempos? Bien. Es un poco preocupante la falta de capacitación del personal técnico. En nuestro país se ha creado la idea de que uno tiene que estudiar y tiene que ser profesional necesariamente, y mucha gente estudia carreras que no aplica, ¿no? Y se está dirigiendo mal la educación en el país, porque la educación en el país debería ser orientada de tal manera de cubrir las vacantes que nosotros requerimos. En este momento, las vacantes técnicas no se cubren con personal capacitado, digamos, para ser técnico. Se cubre con personal que ha ganado esa experiencia en campo, que son gente que terminó su secundaria, son personas hábiles, pero no han recibido un adiestramiento, como por decir, en Senati, en TECSUB o en otros institutos. Entonces, del total del personal,
se podría decir que el 30% o el 20% han pasado pues por estos centros de formación tecnológica, ¿no? Entonces, uno va a cabo y por cada ingeniero tienes 10 trabajadores, por lo menos, o 20 en algunos casos. Y de esos 20 no todos son trabajadores que son profesionales que han recibido un adiestramiento adecuado. Un paso más arriba en el tema de la ingeniería, los proyectistas, ¿no? También vemos el mismo detalle, se han formado por su propia cuenta, ¿no? No muchos han logrado tener la formación adecuada para llegar ahí. Sin embargo, eso no quita al personal que ha sido formado en la práctica, ¿no? Durante todo este tiempo de auge de la metalmecánica. Entonces, en ese momento, si nosotros tenemos un tiempo muerto en el cual no hay desarrollo de proyectos, va a pasar lo mismo que pasó en el Perú del año 70, donde después de construir embarcaciones gigantes, no podíamos hacer ni una lancha pesquera, ¿no? Entonces hubo una rotura del proceso tecnológico, y eso se está dando en este momento. Si no tenemos la continuidad, las empresas pierden ese capital humano, y no solo pierden el capital humano, pierden todo. Pero si no tenemos esa continuidad en digamos, proyectos, esto se quiebra, ¿no? Porque si bien hay ciertas falencias en la educación, eso lo va supliendo la necesidad. Porque gente en el campo se tiene que formar, en el campo se tiene que hacer y tiene que aprender, ¿no? Nosotros tratamos de aprender día a día, ¿no? Concursos nuevos, capacitaciones, ¿no? Porque en el momento que tú dejas de aprender, te quedas fuera del rubro, porque el rubro es muy competitivo y se necesitan muchas competencias para poder desarrollarse, porque prácticamente nosotros no escogemos a qué nos vamos a dedicar. O sea, yo no puedo decir en este momento, yo voy a ir a fabricar motores, yo voy a ir a fabricar tanques, yo quiero hacer tuberías, ¿no? El negocio, la oportunidad nos escoge a nosotros y tenemos que estar preparados para hacer equipos de izaje, para hacer tanques, para hacer instalaciones de tuberías, para hacer instalaciones roscadas, para estructuras metálicas, naves, puentes, hangares, naves, lo que sea. Tú tienes que estar preparado para todo el prospecto de cosas, porque no sabes en dónde se va a abrir una vacante. Y si eres especializado en una sola cosa, no vas a conseguir trabajo. Dime, Renato, has mencionado varias áreas de desarrollo de actividades de diferentes técnicos e ingenieros. De todas las áreas que tú has mencionado, ¿cuál es el área o cuáles son, si es que son más de una, las áreas con mayor prospección de desarrollo para el 2023 y un par de años más? Bueno, si bien ha caído mucho la minería porque los proyectos mineros se han cerrado, lo cual es lamentable, ¿no? La minería sigue siendo el punto fuerte de la metalmecánica. Entonces, la minería desarrolla muchas oportunidades porque su infraestructura está en constante renovación por mantenimiento. Y aparte de esto, hay pequeñas ampliaciones, pequeños crecimientos que siempre se dan. Y suelen ser proyectos medianos, ¿no? En segundo lugar, es el área de la industria, ¿no? La que tiene cerca de un 14% del sector metalmecánico. Y también un 14% o sea, estoy hablando más o menos de la distribución del sector metalmecánico dentro del PBI. Entonces, la industria se lleva también un buen porcentaje del sector metalmecánico. Se producen en el Perú baterías, acá tenemos a la empresa Edna.
se hace carrocerías para mototaxis, carrocerías para buses, carrocerías para los vehículos de transporte, se hace camiones, bueno, los camiones mineros podemos ponerlos en la parte de minería, ¿no? Pero hay industrias que, como no tenemos industria automotriz, pero tenemos la industria de los camiones pesados, hay muchas empresas, ¿no? que fabrican este tipo de unidades. Y luego las mismas empresas de la industria alimentaria, ¿no? Tenemos, bueno, Alicor, Gloria, ¿no? En Lurín tenemos también Sapolio, tenemos Anchor, que produce plástico, Owens, que produce vidrio y para toda la industria alimentaria. Podríamos enumerar muchas otras industrias ahí, los molinos de alimentos avanzados, la industria de la harina de pescado, ¿no? Que necesitan mantener su maquinaria operando. Y todo eso sin lograr nuevos proyectos siempre necesitan la metal mecánica, porque toda la industria está relacionada directamente a la metal mecánica y más grado que a la ingeniería civil, porque la ingeniería civil es proyectos nuevos y la metal mecánica pues es la que entra para mantenimiento. También en los proyectos nuevos, pero más es en el mantenimiento. Uh-huh. Y en el aspecto del desarrollo del sector agroindustrial, ¿cómo ves eso? ¿Está en proceso? ¿Es un nicho de negocio? ¿Qué falta? Voluntad política. Siempre es lo mismo. Por ejemplo, hace poco el Estado creo que pasó a la historia nuestro país por no poder lograr un concurso de abonos, de compra de abonos. Me pareció gracioso el tema, por no poner otro nombre que... Claro. Pero nosotros contamos con la reserva más grande de fosfatos que están en Bayoba, y que tú a esa roca fosfórica la ciernes, le echas ácido sulfúrico y ya tienes abono. ¿Por qué tenemos nosotros que ir hasta a comprarlo fuera del país? ¿Por qué razón tendríamos nosotros que estar peleando fuera del país por abonos? No tiene ningún sentido. Esas plantas de abono se pudieron haber hecho en 3 semanas, podemos haber construido plantas de abono y haber hecho abono para exportar. Y nos estábamos peleando acá porque el Estado no podía comprar abono en el mercado extranjero, pese a que estaban pagando unas sumas increíbles. Entonces, el sector agroindustrial está parado por Olmos, está parado por este proyecto de Siguas 2, que este proyecto irrigaría todos los valles parte de los valles de Arequipa, que generarían... Hace poco vi una entrevista que estábamos hablando de 150.000 puestos de trabajo que se generarían solo poniendo en marcha este proyecto. Entonces, el sector agroindustrial sufre lo mismo que sufren todos. Sufren de la voluntad política. Entonces, si no tenemos voluntad política para desarrollar nuestros sectores, la metal mecánica no va a desarrollar. Porque en el sector agropecuario, aunque no lo crean, también tenemos bastante que desarrollar. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario necesita represas, necesita canales de regadío con cuchillas, necesita naves industriales que puedan servir de acopio, necesitan sistemas de regadío, que son ejecutados también por ingenieros mecánicos, ¿no? Hay sistemas de riego industrializados con arcos, ¿no? Que se ven en el mundo entero para regar zonas grandes. Y no solamente podemos ver eso, ¿no? En el proyecto de Olmos se está dejando de producir también dos centrales hidráulicas que el proyecto las ha dejado paralizadas, ¿no? Y es básicamente es voluntad política para salir de este enredo, porque estamos enredados nosotros mismos. O sea, se cumple lo que decía Raimondi, que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, porque en este momento nuestro país está sentado. Está sentado en la mediocridad, está sentado en la falta de voluntad. Entonces, ¿Alguna vez, perdón,
alguna vez, perdón, Renato, en un libro del año 1972, fíjate la antigüedad del libro, de un autor Nixon, decía, ¿por qué los ingenieros han dado un paso atrás y han permitido que administradores, economistas, abogados tomen las decisiones de un país? ¿Cómo un economista puede hablar de energía térmica? ¿Cómo un administrador podría hablar de lo que tú estás hablando, de nuevas tecnologías? ¿Cómo un abogado podría hablar de una central eólica o de la transición energética que se requiere en el país? Entonces, año 73, y decía, ¿por qué los ingenieros han postergado su función para el desarrollo de sus países? Ese es un tema muy interesante. ¿Qué opinas tú sobre eso, Renato? Bien, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Creo que los ingenieros somos personas pragmáticas y nos gusta mucho nuestra tranquilidad. Pese a todo, hemos tenido dentro del gobierno eh, dos presidentes hace poco que han sido ingenieros. Eh, y también yo creo que lograron algunas cosas interesantes, ¿no? Pero creo que va siendo un momento en que hagamos algo, porque el tema mismo nos afecta a todos. Pero muy aparte de la persona que nos gobierne, porque podríamos sentar a cualquier persona que tenga un poco de criterio, ¿no? Pero si no tenemos todos la voluntad de salir juntos del lugar donde estamos, va a ser un poco difícil que sea quien sea la persona que se siente delante del sillón pueda manejar el problema. Porque los peruanos nos estamos trabajando nosotros mismos. Hemos puesto ahí 6 presidentes, de todos ellos, algunos 6 ingenieros. Y aún así no ha habido la capacidad que pueda resolver el problema, porque el problema no ha sido posible de resolver para nadie. Y también hay un tema ahí que alguna vez escuché, de que a veces no es por la inoperancia de los congresistas, tampoco del Poder Ejecutivo, sino de los jefes de regiones y los alcaldes, porque tú sabes que en muchos lugares tienen el canon, pero lamentablemente no hay personal profesionales competentes para elaboración de los expedientes técnicos que generen el desarrollo de un proyecto en beneficio de la comunidad. Luego, como no hay esa inversión, no hay quien haga unos buenos proyectos porque no están capacitados, ese dinero revierte al Estado y el pueblo sigue en la pobreza, recibiendo grandes cantidades de canon. Así es. ¿No? ¿Cuál es tu opinión respecto de ello? Yo recuerdo el año 2006, me vino un problema parecido porque llegó un alcalde de una comunidad, la comunidad de Intuto, con un proyecto en el brazo indicando que quería ver si lo podíamos ejecutar con un monto menor al que le habían pedido. Y me muestra un proyecto donde los cálculos estaban hechos en acero estructural con capacidades de esfuerzos del acero que se habían tomado de tablas de acero corrugado, por decir, entre otros errores que había en el proyecto, digamos, el proyecto tenía algunas cosas un poco raras, ¿no? Y se empleaba una cantidad exorbitante de concreto para un puente. Bueno, yo lo tomé como algo personal y yo le dije, yo lo puedo hacer estando trabajando en el CIMA, ¿no? Y hablé con mi jefe y le dije, sí, lo podemos hacer.
Me fui de Boca porque tenía 26 años y tenía muchas ganas, pero no estaba fuera de mi rubro, pero salió bien y construimos el puente Instituto Alfonso Ugarte. Me ayudó mucho el jefe de ingeniería del CIMA, el ingeniero Cobas, me dieron la oportunidad en el CIMA, construimos un puente de 477 metros de largo. Estuve 7 meses metido en la selva. 7 meses metido en la selva, tenía 10 personas con malaria, 3 con dengue en la misma habitación. Comíamos lo que cazaban pues las personas porque no había el tránsito fluvial, había secado el río y el puente se hizo. Cuando terminó el puente, yo caminé esos 477 metros y fue quizás una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Hasta ahora el puente sigue ahí, ya han pasado varios años. y es una experiencia muy grata. Entonces yo no creo que no haya los profesionales, creo que los alcaldes tienen que salir a buscar o tienen que convocar a la gente que quiera trabajar en función a su país, ¿no? Porque me acuerdo bien claro que nosotros reducimos el presupuesto de 2.8 millones de soles, lo reducimos a 1.3 millones de soles. Imagínate. Y aún así el CIMA ganó dinero, ¿no? Con ese proyecto. Ganó dinero porque, pese a que era una obra que era de, digamos, para bien común, no se supone que no íbamos a tener utilidades, pero logramos reducir, adaptándonos al terreno y mejorando las condiciones, y se logró reducir aún más los costos y fue una balanza positiva, pese a que teníamos utilidad de cero y no se pagaba en esa época el IGB porque era zona endémica, zona de selva, y fue un proyecto exitoso. Fue el proyecto más grande en el que he estado encargado, digamos, no en monto, sino en el impacto que tenía hacia la población. Claro, porque las zonas vulnerables. Sí, fue una cosa de que antes de ese puente, en ese distrito, no había motos. Y cuando yo me estaba yendo de ahí unos días antes de la inauguración, ya habían llegado mototaxis, motos, la gente estaba comenzando a cosechar su materia prima que tenía en la granja que estaba al otro lado del puente para poder sacarla en moto porque no habían podido cosechar, y la 10ª parte porque sacarlo cargando era imposible. Entonces hubo un dinamismo, la gente estaba muy contenta, la gente me paraba en la calle, me felicitaban, me invitaban a comer, me invitaban a brindar, y fue muy bonito, fue muy bonito. Entonces yo creo que debemos todos los profesionales buscar eso, buscar servir. El dinero, las cosas, el éxito va a llegar solo. Si uno sale al campo y busca servir, busca desarrollarse profesionalmente, busca hacer las cosas bien, el resto llega. El resto tarda, pero llega. Pero llega con satisfacción, llega con tranquilidad, llega con paz, que es lo más importante. Y con honestidad. Con honestidad. Claro. Así. Bueno, acá tenemos algunos saludos. Gracias, Eric Calderón, por tu presencia esta noche en el programa Entre Ingenieros. Gracias por tu tiempo. Habla de que es un excelente tema. Doctor Fernando Carrillo Venegas, gracias por su compañía todos los días miércoles, desde el primer programa hasta el día de hoy. Usted es el mejor amigo que nos ha acompañado y nos acompaña. Gracias, Fernandito. Saludos para el ingeniero Miguel Ángel Morán Tello, docente en la facultad. Se ha apagado la batería, creo. Préndelo de nuevo. Préstame los audífonos.
Sí, ¿aló? ¿Aló, aló? Sí, Muchas ¿aló? ¿Me gracias. escuchan? Sí, 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 ya te escucho. Gracias, gracias por habernos acompañado, por tu presencia. Gracias, hermano. Estás en Madre de Dios y espero verte muy pronto. Eh, Renato, habiendo terminado el programa, porque el tiempo pasa inexorable, tus palabras finales de despedida. Ingeniero, agradecerle por esta oportunidad. Un saludo a todos mis colegas, a mi alma mater. Llevo en el corazón a la UNI y llevo recuerdo de quizás los años donde la UNI me ha enseñado más que ingeniería, me ha enseñado a ser perseverante, a luchar, a trabajar duro. Porque cuando uno sale de la UNI sabe que las cosas no son fáciles, pero no importa. No importa que no sean fáciles, porque valen la pena. Porque el que sale de la uni sabe que cuesta, pero sabe que lo va a lograr. Y Muy bien, saludos a Renato. todos ellos. Muchas gracias, Renato, nuevamente, en nombre de todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana. Ya en febrero cumplimos 2 años en el aire, con ningún miércoles hemos dejado de salir al aire con diferentes invitados como tú, de un nivel excelente, como de persona, profesional y académico. Ha sido esta noche el ingeniero Renato. A ver, vamos a ver qué pasa aquí en el volumen. ¿Sí No creo. escuchan? ¿Me escuchas? Sí, podemos escuchar. Claro, sí, sí me escuchan. Ha sido la presencia del ingeniero Renato Oliva Noriega, ingeniero mecánico, con el tema el sector industrial metal mecánico y su proyección para el año 2023. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Entre Ingenieros. Hasta el próximo día miércoles y que siempre os acompañe el éxito, la felicidad y el bienestar. Hasta el próximo miércoles. Felicidades. Gracias, Renato. Muchas gracias. Éxitos.